Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los acompañan y ahora desde el principio del programa los acompañan Jorge Jacobs. Hola, Jorge. Hola, Marta Yolanda, y hola a todos nuestros radioescuchas. Y ya se adelantó Jorge, Marta Yolanda Díaz Durán. Es para nosotros un gran gusto, amigos, empezar nuestro especial de fin de año. Hoy lunes 17 de diciembre del año 2018, que yo ya sé, ustedes están todos entusiasmados y por favor, espero que cuidándose bien en todos estos convivios y aprovechando, disfrutando de este tiempo. Y pues bueno, efectivamente este especial nuestro se llama el recuento de los daños, pero espero que no sea tanto el daño que causen nuestro recuento debido a la alegría que estoy segura la mayoría de ustedes están experimentando en estas fechas, por lo menos yo. A mí me encanta esta temporada, como ya lo he comentado en otras ocasiones. Y en fin, pues bueno, no se trata de eso, de que platiquemos hoy en nuestro recuento de los daños, donde vamos a entrar a conocer los temas más importantes, más relevantes de los primeros meses de nuestro 2018, que ha sido un año complicado. Luego, pues al final del recuento de los daños, como ustedes recuerdan, vamos a hacer ya un resumen dividiéndolo por las áreas más relevantes, lo que sucedió en el Ejecutivo, lo que sucedió en el Legislativo y lo que sucedió en el Judicial. Pero sí podemos, a grandes rasgos, Jorge, y es interesante ahorita este regreso al pasado que nosotros hacemos, cuando ya conocemos el desenlace de algunas de estas notas que se empezaban a desarrollar a principio de año, que como que nos gana la necesidad de recordarles que esto, mire, y terminó, pero vamos a aguantarnos, nos vamos a aguantar, George, pero es interesante el hacer este ejercicio que ya vamos, ¿cuántos años haciéndolo, George? Ya bastantes años, ya como 15 años, ¿no? ¿Tantos años llevamos haciendo el recuento de los daños? Yo creo que sí. Bueno, yo creo, amigos, que tal vez uno de los daños ha sido la memoria de Jorge Jacobs. Y Mario solo se ríe, muerto de la risa. Te estás cuidando en esos convivios, ¿verdad? Te estás portando bien, no andas... Fíjate pues, Marito. Pero bueno, amigos, vamos a entrar... Uy, Jorge se quedó así como pensativo, o sea, mirando hasta el horizonte. Pero bueno, amigos, yo sé que ustedes están para que les empecemos a recordar todo lo que ha sucedido en nuestro 2018 tan complicado. Y bueno, antes de que vayamos a los temas de corrupción, que sé que son los que más emoción provocan a nuestros oyentes, ¿qué te parece, George, si comenzamos por los internacionales? Para que comencemos así, suave, para que nos vayamos acomodando. Y primero, a nivel internacional, ya con un poco más de detalle, nos lo va a comentar Jorge. Empezaban se complicaba la decisión de los jueces que estuvieron a cargo del caso de Lula da Silva, que recuerdan que fue a principios de año, no recuerdo específicamente cuándo, Jorge ya nos va a comentar la fecha, en el cual confirmaron, después de sobre todo mucha discusión en redes sociales y de la gente, confirmaron por unanimidad la sentencia a prisión de Lula da Silva, que le aumentó la pena a 12 años. Ya
Yo dije que no iba a mencionar lo que pasó a finales de años, pero bueno, recordarán que a finales de octubre, al final, fue electo como presidente de Brasil, Bolsonaro, ganándole al que terminó, al que ahorita olvido el nombre, ya cuando lleguemos a octubre lo vamos a recordar, a Haddad, que fue quien sustituyó, es que no está tan mala mi memoria, quien sustituyó a Lula da Silva, ya que a pesar de que fue proclamado como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, al final, pues, como era de esperarse, no fue aceptada su candidatura, precisamente por esta declaración de principio de año, Jorge, por unanimidad de la prisión por corrupción de Lula da Silva y la pena de 12 años que le impusieron. Sí, en efecto, era a finales de enero de este año que la justicia brasileña confirmó por unanimidad, los jueces, la sentencia a prisión de Lula da Silva y le aumentó la pena en ese momento a 12 años. Básicamente esto es en un caso de corrupción, está acusado en varios casos, pero este es uno de los casos, si mal no recuerdo, es el que tiene que ver con un apartamento de lujo que le dieron así para... así como al diputado, sí. Al juez. Al juez, sí. A un juez, un miembro de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí. Y entonces el argumento de los fiscales, y al final pues lo aceptaron los jueces, es de que este apartamento se lo habían dado a Lula da Silva como pago de comisiones. Ahora tienen un término que no es chapín y que a mí no me gusta usarlo, las coimas, pero es mordidas. Aquí en Guatemala es mordidas. Y entonces pues que una pequeña mordida de un apartamento de lujo, y como consecuencia de ese caso es que estaba acusado. Lula hizo todos los intentos posibles para evitar llegar a la cárcel, pero esta fue ya la sentencia en segunda instancia. Y luego pues siguió peleando, pero de igual, ya veremos más adelante, pues infructuosamente esa condena. Bueno, amigos, entre otras de las notas de índole internacional, otro, pues para variar, que parece que en todos los meses que analicemos algo tendremos que mencionar de Nicolás Maduro, que estaba promoviendo el bono del carnaval para gente que estaba muriendo de hambre. Y recuerden que una cosa importante el año 2018, y va a ser recordado por eso, es por este éxodo, y esto sí fue un éxodo de los venezolanos a otros países sudamericanos que emigraron por cientos de miles. Pero bueno, vamos con Jorge para que nos lo recuerde con un poco más de detalle. Adelante, George. Sí, y esto es como parte, se recordarán, de su campaña de reelección. Y entonces ofreció un bono de carnaval más a 8 millones de personas. Esto es para que vean al final al nivel de descaro que llegaron, porque obviamente no era con su dinero que iba a dar este bono, sino que era con el dinero de los tributarios, el dinero del gobierno de Venezuela, y con ese dinero iba a dar este bono justo antes de las elecciones, precisamente según él, para granjearse el voto de los electores. Y iban a dar un bono de 700,000 bolívares, que a la tasa oficial es el equivalente de 209, o era el equivalente, porque ahí cada segundo cambia, no cada día, sino cada segundo cambia. Era de $209 a la tasa oficial. Y a la tasa del mercado negro, que es realmente la que vale en Venezuela, era el equivalente a la grandísima cantidad de... Adelante, George. Tú sos encargado de darle la sorpresa a los oyentes. No, yo estoy tranquilamente tomándome mi té. A la grandísima suma de $3. Qué horror, qué descaro. Y lo peor es de que con eso quería
comprar el voto de la gente. Y hay que hacer la salvedad que en ese momento, porque repito, ahí cambia cada segundo la tasa de cambio, estamos hablando de 700,000 bolívares. Imagínense el poder destructor de las monedas que tienen los gobiernos. Y ahorita va a ser muchísimo más que eso. Este año supuestamente iba a terminar, ¿qué? Como en algo así como en 10 millones de por ciento, que no sé ni cómo yo ni siquiera sé cómo se menciona esa cifra, de inflación en Venezuela. Es interesante, Jorge, que en el 2018, y lo comentábamos a principios de este año, que parece que fue ayer, efectivamente, pero bueno, que habíamos comentado que este iba a ser un año de elecciones complicadas, y la primera de esas elecciones complicadas fue la elección de Costa Rica, que pues bueno, al final lo que sucedió en las elecciones de Costa Rica de principios de año es que pues se fueron a segunda vuelta, ¿no? Sí, en efecto la primera vuelta de elecciones fue el 4 de enero, perdón, de febrero de este año, ahí en Costa Rica, y en esa primera vuelta quedaron como los dos principales. De hecho, el que ganó la primera vuelta, que quedó en primer lugar, era el diputado Fabricio Alvarado, que así subió así como la espuma de casi desconocido a ser el líder de las encuestas, y al final el líder de la primera vuelta, de Fabricio Alvarado. Y en segundo lugar quedó el que era así del partido oficial, Carlos Alvarado. Estos fueron los resultados de la primera vuelta de elecciones. Como recordarán, el tema del aborto y del matrimonio gay se volvieron en los temas de la campaña, y eso de hecho fue lo que le permitió a este Fabricio Alvarado llegar a ser el vencedor de la primera vuelta. Y bueno, para ir finalizando ya los temas internacionales y este primer segmento, y dedicarle un poco más de tiempo a las notas nacionales, también otro de estos personajes que vamos a mencionar en muchas ocasiones a lo largo de este recuento de los daños es, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque es interesante, Jorge, que la propuesta que hizo que muchos pusieran el grito en el cielo de Donald Trump ante los ataques que hubo a varios colegios en Estados Unidos, la propuesta de que los maestros estuvieran armados para defender a los niños, pues bueno, en ese momento, si lo hubiera propuesto una persona que no tuviera por una persona que no fuera Donald Trump, tal vez se le podría haber escuchado con mucha más atención. Pues al fin, a aquellos que como hemos mencionado en tantas ocasiones, que cada vez que algún psicópata, algún criminal viene y entra a un lugar público, ya sea una escuela, una iglesia o una discoteca, entra y le dispara a un montón de gentes desarmadas. Tristemente, el political correctness hace que te enfoques en la persona que iba armada y no en todos los que estaban desarmados. Y la ironía es que proponen desarmar a la gente para que no se defienda de aquellos que esté o no esté permitido que carguen un arma, si son criminales, si son psicópatas, si ya son incapaces de razonar. Van a conseguir la forma de llevar a cabo su objetivo de asesinar a todas esas personas, se les permita o no cargar armas. Entonces, si tan solo, repito, si hubiera sido otra persona, no Trump, quien lo propusiera, tal vez se le hubiera puesto más atención a esta sugerencia del presidente de Estados Unidos.
Así es, y esto lo hizo precisamente en una reunión que tuvo. Recordarán que en esos momentos, que en el mes de febrero hubo una balacera en una escuela en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas, y fue como a raíz de esta matanza en la que Donald Trump hizo esa sugerencia, en efecto, de que en las escuelas debiese haber guardias, e incluso hasta dijo que hasta maestros armados que pudieran defender a los estudiantes a la hora de que se diera algún ataque como estos, ¿no? Y bueno, amigos, esto va a ser el primer segmento de este primer día del recuento de los daños de todo a pulmón. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos ya nos vamos a enfocar en los temas de índole nacional, comenzando por los de corrupción. Quédense con nosotros. Todo a pulmón. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Todo a pulmón. Amigos, les quiero recordar algo muy importante, y es que se cuiden, que velen por tener sus defensas altas para poder disfrutar de estas fiestas de fin de año y disfrutar de su vida en general. Y por eso es que yo les recomiendo que tomen una onza diaria de Equinacia Blend de Ela. Ela es la marca, que además de Equinacia tiene vitamina C, zinc y aloe vera. La que encuentran ustedes, amigos, en las tiendas de GNC o llamando al 45 63 93 27, 45 63 93 27, donde les ofrecen servicio a domicilio. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y vamos a entrar rápidamente al tema de corrupción. A ver, George, ¿por cuál querés comenzar? Primero, hubo denuncias de corrupción en las municipalidades y nos hacíamos la pregunta de cómo hacer para fiscalizar ese gasto de las municipalidades. Jimmy Morales pidió en ese momento 600 millones para Joviel Acevedo y el Mineduc, aunque al final sabemos que esta cifra terminó convirtiéndose en casi 1,000 millones de quetzales. Luego también nos preguntábamos si se justificaba el gasto de casi 500,000 de quetzales de nuestros impuestos para enviar a 22 funcionarios del gobierno a Ginebra, Suiza, para presentar informes sobre los derechos a la niñez a burócratas de la ONU. Y te recordás que además de eso, por aparte se fue también el procurador de los derechos humanos a la misma reunión. Era ridículo. Un mal gasto, un despilfarro del dinero que no tenemos. Pero bueno, ¿con cuál de todos estos querés comenzar, George? Bueno, en el caso del Ministerio de Educación y los sindicatos del Ministerio de Educación presididos por Joviel Acevedo, pues resulta que lo que pasó en ese momento fue que Jimmy Morales aprobó la firma del pacto colectivo como recompensa a Joviel Acevedo por haberlo apoyado con manifestaciones. ¿Se recuerdan que esa ha sido realmente la moneda de cambio de Joviel Acevedo a lo largo de los años? No solo con Jimmy Morales, básicamente con todos los presidentes, con casi todos los presidentes, lo que han negociado es precisamente eso. Nosotros los apoyamos así, haciendo manifestaciones de apoyo, pero eso sí, nos tienen que retribuir. No tenga pena, no va a salir de su bolsillo, va a salir del bolsillo de los tributarios. Y así es como resulta que de un plumazo se les dieron inicialmente en ese momento 600 millones, pero ya ahorita para el presupuesto del año entrante ya iban más o menos como 1,000 millones solo de esta firma del pacto colectivo, 1,000 millones adicionales a lo que ya recibían, ¿verdad? Y
como sucede lamentablemente en general en la burocracia, particularmente en las de Guatemala, sin ningún beneficio real para los tributarios ni para los usuarios del servicio, ¿verdad? O sea, no es de que porque ya ahora los maestros van a ganar X porcentaje adicional de lo que ganaban antes, ahora van a ser más entregados y van a dar mejor sus clases y van a educar mejor a los niños. No, simplemente les dan ese aumento básicamente porque está firmado en el pacto colectivo y es un derecho adquirido y entonces nos tienen que pagar más, hagan o no hagan bien su trabajo, que es realmente el meollo del asunto, del problema que se da con esos pactos colectivos. Y bueno, George, ¿no quieres comentar lo del gasto, no? ¿O crees que es más que obvio que no se justificaba ese gasto para mandar a pasear a 22 funcionarios a Ginebra? Que probablemente ya lo olvidaron con todas las discusiones que hubo en ahorita han de estar semestre. Planeando el viaje del año entrante. ¡Qué horror! Ahí están atentos, ahí se recuerdan, oyentes, que aquí vamos a estar nosotros con un viaje a Ginebra de 22 funcionarios y con un costo de más o menos alrededor de 473,000 quetzales. También te recordás que mencionamos... Era un viaje de una semana, o sea, imagínense, se fueron a hacer medio millón de quetzales en una semana. ¿Cuánto? Al final, lástima que el Congreso de la República no cumple con la obligación de revisar los gastos del gobierno, porque todo esto debería de cobrárselos a los que estuvieron gozando a costa nuestra, así como también el pago de las dietas de casi 20 millones de quetzales, casi 20 millones de quetzales en dietas, de los cuales algo les comentará Jorge, o de una vez querés mencionarlo, porque yo ya iba a ir al gasto de las AAS, ¿te recordás fue precisamente en febrero, principios de febrero, cuando nos enteramos de los famosos lentes de marca Carolina Herrera, pero que saben ni de qué Carolina Herrera, porque ni siquiera la Carolina Herrera original tenía unos lentes tan caros como los que les compró las AAS a Jimmy Morales. Y por supuesto, increíble cómo notas que hicieron tanto ruido, con el tiempo van quedando olvidadas. Las AAS gastó 300,000 literalmente en antojos de Jimmy Morales, entre ellos los lentes de marca Carolina Herrera, licores y flores. Por supuesto que el Contralor General de Cuentas en ese tiempo, Carlos Mencos, cuando vio el revuelo que se armó, le exigió a las AAS que devolvieran 358,000 destinados a los gastos del presidente Jimmy Morales. Y fue también por estas fechas cuando se detuvieron en Estados Unidos a Manuel Valdizón y en Guatemala a Aristides Crespo. Al primero a Valdizón por el caso Odebrecht, que por cierto en este tiempo todavía era el ministro de Comunicaciones Aldo, ¿cómo es que se llama este señor? Aldo García, ¿no? Aldo García, sí. Aldo García, que él dice que había llegado a un feliz acuerdo con los señores de Odebrecht. Pero bueno, en fin. Y la PGN decidió demandar a Odebrecht en ese tiempo. ¿Qué habrá pasado con estos casos, George? En fin, a Aristides Crespo se le llevaron acusado de lo de las plazas fantasmas en el Congreso durante su gestión en la Junta Directiva del mismo año, en el 2014 y el 2015. Otro que fue capturado también por estas fechas fue Álvaro Colom, pero Álvaro Colom estuvo muy poco tiempo en la cárcel. No se diga los pocos días que estuvo Juan Alberto Fuentes Knight por el caso del transurbano. En fin, George. Sí, bueno, en estas notas, una, la de las AAS y todos los lujos y regalos para Jimmy Morales, que fueron de 358,000 quetzales, al final fueron obligados a devolver ese dinero. Lo que nunca quedó claro, por lo menos no me quedó claro a mí, es quién devolvió el dinero. ¿Lo devolvió y si Jimmy lo devolvieron Morales, o no? ¿Qué fue realmente lo que pasó? O lo devolvimos los tributarios, porque
así agarran, bueno, entonces sáquenlo de tal partida y lo devuelven ahí, y resulta que al final lo terminamos pagando los tributarios y no los responsables de haber cometido esos abusos. Eso en ese caso de los lentes, etcétera, de Jimmy Morales. Y luego, pues en el caso de Manuel Valdizón, fue capturado en ese momento por estar vinculado al caso Odebrecht, y ahí fue donde empezó el proceso de si lo deportaban a Guatemala o no lo deportaban a Guatemala. Se recordarán que estuvo así varios meses, hasta creo que fue agosto, finales de agosto, donde al final se definió que ya no venía, pero que él estuvo primero peleando que no lo deportaran, después dijo que sí, que lo deportaran, y cuando dijo que sí, que lo deportaran, resulta que siempre no. Pero eso lo veremos más adelante. Y luego, precisamente en esos meses, fue cuando se dio eso del supuesto acuerdo con Odebrecht, en lo cual yo estoy de acuerdo con muchas personas que argumentan que el gobierno de Guatemala fue demasiado complaciente con Odebrecht. Se recordarán que Aldo García, el ministro, hasta dijo, y no saben qué, hasta nos vamos a librar de que los de Odebrecht no nos demanden. Ese era el colmo. Cuando el gobierno de Guatemala fue quien debió haber demandado a Odebrecht, y como lo hicieron en muchos otros países, solo aquí fue uno de los pocos que no los demandaron, y con eso se hubiera obtenido no solo el retorno del dinero, sino incluso hasta multas, que en algunos países incluso hasta lograron que hasta pagaran indemnizaciones y todo adicionales los de Odebrecht. Sin embargo, aquí el gobierno, y en particular el exministro de Comunicaciones, estaba muy feliz con el solo hecho de que se pudiera deshacer el contrato sin que los de Odebrecht nos demandaran a nosotros, lo cual realmente fue un absurdo, y hasta la fecha sigue siendo un absurdo, porque ahí andan felices y contentos los de Odebrecht, pero obviamente no creo que se vayan a hacer lo suficientemente descarados como para querer demandar al gobierno de Guatemala, pero salieron bien librados. O sea, al final, en última instancia, pues salieron bien librados de Guatemala por negligencia del gobierno. Y bueno, Jorge, estoy viendo que nos quedan pocos minutos ahorita en este segmento, y hay un par de cosas que tenemos que comentarlo. El tema del transurbano, por cierto, que al final que es triste que ya para el mismo mes de febrero, cuando sale este caso, pues nos damos cuenta que lamentablemente no va a pasar mayor cosa. Y es algo interesante que dentro de los temas de corrupción nosotros también incluimos el caso de la mina San Rafael, que ha sido realmente dramático, el caso de la mina San Rafael. Y ahorita leía, precisamente miraba yo que también en ese tiempo era increíble cómo los dictadores de la Corte de Constitucionalidad, que se han suavizado recientemente, pero siguen siendo unos dictadores ineficientes. En fin, amigos, les era irrelevante la cantidad de personas que estaban quedándose sin trabajo a consecuencia de lo de la mina San Rafael. Y esto para nosotros también es corrupción. Y dentro de todo esto, y no sé por qué lo tenemos aquí en el tema de corrupción, pero a mí me parece interesante que en un dictamen positivo hubo de la Corte de Constitucionalidad, ya que los estoy mencionando, pero esto es realmente más de tema de justicia, diría yo, que resolvió a favor de las madres ortodoxas en el caso del hogar Rafael Ayau. En fin, eso es todo lo que a mí me queda por decir en lo que respecta a este segmento, George. ¿Qué querés agregar tú? Pues me gustaría complementar el tema de Minera San Rafael, en donde en ese momento ya llevaba más de 6 meses de estar detenida y siguió mucho tiempo más detenido. Lamentablemente la Corte de Constitucionalidad, creo que este año fue uno de los golpes más grandes que le propinó a la economía de todos los guatemaltecos,
con esa reticencia que tuvo y de estar deteniendo, y cuando ya no podía detenerlo, sacaron una resolución tan pero tan mala que al final creo yo, estoy convencido que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en particular los 3 magistrados famosos, son responsables, y los hago responsables de buena parte de los problemas que ha tenido la economía de Guatemala en este año. No los puedo hacer responsables de todo porque hay otros factores, no solo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero de buena parte de los problemas que han habido este año, ellos son los responsables. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos al último segmento del recuento de los daños, porque hoy les tenemos un especial con el profesor Warren Orbo, donde vamos a hablar del tema de la libre expresión y la naturaleza del gobierno. Así que, por favor, atentos, no se los vayan a perder. Regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. El error generalizado en Guatemala y otros países es pensar que el fracaso de los gobernantes se debe a la falta de voluntad política, ineptitud, deshonestidad, corrupción o cinismo. Los políticos se organizan en partidos y suman muchas personas a sus causas, hablando y repitiendo las buenas intenciones que tienen y lo próspero que esperan hacer a sus conciudadanos. No dudo de sus buenas intenciones e incluso de sus capacidades. Pero ¿por qué los fracasos, las decepciones y sorpresas? Sencillamente no comprenden el mercado, no creen en la libertad y buscan con sus buenas intenciones estorbar el camino del progreso. Pues en aras de proteger a algunos ciudadanos van complicando la creación de nuevos proyectos, haciendo que otros ciudadanos deban pedir una serie de permisos para poder buscar sus sueños y su felicidad. Ayudan a los que ya están bien hoy y privan a los que buscan estar bien mañana. Cristian Álvarez. El CES llevó a usted libertad de opinión. Todo a pulmón. Amigos, aquellos que ya están como nosotros disfrutando, les quiero recomendar en esta época de compartir que llamen a Pollo Campero al 1777, repito, al 1777, y aprovechen el combo de 8 piezas más 4 panes más 4 papas por solo 139 quetzales. De nuevo, esto es para esas reuniones pequeñas, porque yo tengo amigos que se comerían por lo menos 2 piezas, pero aquellas reuniones pequeñas en las cuales ya estamos compartiendo y renovando nuestro espíritu, que también es muy, pero muy necesario. Recuerden, lo pueden pedir al 1777, solo en Campero. Esto es Sabor Campero. Estamos de regreso en Todo Pulmón ya para el último segmento. Nos quedan 10 minutos aproximadamente, ¿verdad, Marito? Porque tenía entendido que nos habíamos pasado en el primer segmento. ¿Cuánto nos quedan ahorita? Pero bueno, mientras Mario hace el cálculo, amigos, vamos nosotros rápidamente a entrarles a comentar sobre ya varios temas de política, de economía y seguridad. Y por supuesto recordar que el despegue del Falcon Heavy de SpaceX, amigos, creo que lo hice, ¿sí lo dije correctamente o me confundí?
Está ahí Falcon porque Heavy, de SpaceX. Sí, entonces sí lo hice correctamente, SpaceX, porque te me quedaste viendo así con cara como que de qué está hablando Marta Yolanda. Pero bueno, en fin, en el caso de política, George, fue electo Álvaro Arzúa Escobar como presidente del Congreso, y más adelante les vamos a contar los problemas que enfrentó y motivo por el cual hubo una segunda elección. Si ustedes recuerdan, ahorita Jorge se los va a comentar, esto sucedió a finales de enero, la CC ordenó al Congreso repetir la elección de la directiva y es nuevamente electo con 90 votos Álvaro Arzúa Escobar y la planilla que él estaba proponiendo, y el motivo por el cual ordenó la CC que se repitiera la elección es porque entre los que quedaron en la primera junta directiva había algunos de los diputados, ¿cómo es que se les esta? Los diputados fugados, ¿no? Tránsfugas. En fin, amigos, también en este primer mes cambiaron 3 ministros, el de Desarrollo Social, el de Ambiente y el de Economía, que fueron nombrados Francisco Valladares como ministro de Economía, René Obregón, ministro de Desarrollo y Ambiente, y Alfonso Alonso, como ministro de Desarrollo, y Alfonso Alonso como ministro de Ambiente. En fin, George, adelante. Sí, en el caso específico de la elección de la Junta Directiva del Congreso... de paso, solo de una vez, George. También es cuando presentaron los aspirantes a fiscal general su candidatura, y entre ellos, ¿te recordás que se presentó el juez Miguel Ángel Gálvez, que en un principio se pensó que iba a ser el electo, ¿no? Pero bueno, en fin, adelante, George. Sí. En el caso de la elección de la Junta Directiva, en efecto, al final lo que sucedió fue que Acción Ciudadana interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad, argumentando de que una de las diputadas electas dentro de la Junta Directiva era diputada tránsfuga y que entonces no podía tener un cargo en la Junta Directiva. Esta era la diputada Alejandra Carrillo, que había quedado electa como tercera vicepresidenta. Y entonces la Corte de Constitucionalidad amparó a Acción Ciudadana y entonces tuvieron que hacer una nueva elección, pero básicamente volvió a quedar la misma Junta Directiva, solo que cambiaron a los diputados que estaban, a los diputados tránsfugas, pero volvió a quedar Álvaro Arzúa Escobar como presidente y Felipe Alejos como vicepresidente, que eran los que estaban ya en la primera junta directiva. Solo quitaron a los diputados que eran de los tránsfugas. Y en efecto, pues se realizaron cambios ahí en los ministerios. Ahí fue donde empezamos a conocer a Alfonso Alonso. ¿Se recuerdan que se volvió famoso este año por ir a votar en helicóptero? Pues que eso serán de seguro, ya me estoy adelantando porque va a ser la nota de mañana, pero ahí fue cuando lo nombraron y después empezó a ser famoso ministro de Ambiente, Alfonso Alonso. Y luego también ahí empezó ya el proceso de selección de nuevo fiscal general, y en ese momento habían 39 aspirantes a ser fiscal general. Luego, después de la primera vuelta, el primer tamizaje que hace la comisión, pasaron solo 25 aspirantes y así sucesivamente fue bajando hasta que ahí les contaremos después cómo quedó la cosa. Más adelante, George. Pero bueno, para ir terminando en los minutos que nos quedan, son 5 minutos, queremos hablar también de temas de economía. Primero, se aprobó la ley de factoraje, que hasta este momento, George, pues bueno, todavía no tenemos claro cómo nos benefició. Yo recuerdo que estaba muy contento de que se haya aprobado esta ley de factoraje, fue precisamente Luis Pedro Álvarez, pero ya les va a comentar Jorge con más detalle de qué trata esta ley de factoraje.
También es a principios de enero, a mediados de enero, que se destituyen a Juan Francisco Solórzano Fopa como director, como superintendente de administración tributaria. También en esta época nos preguntábamos qué gastaron, imagínense, en el Ministerio de Economía, ese que empezó a dirigir a Cisclo Valladares, también por estas épocas, o sea, esto no es a cuenta de Cisclo, sino al anterior ministro, en que habían gastado 22.4 millones solo con la excusa de negociar acuerdos comerciales. De nuevo, aquí creo que esto lo debemos haber puesto en corrupción. La de la CC y la resolución que comentamos del caso de las madres ortodoxas debía estar en justicia, y en el caso de en corrupción. 22.4 millones solo para negociar acuerdos comerciales, pero bueno, en fin, en la economía lo que estábamos viendo es que cada vez era más claro que nos están sosteniendo las remesas, que es el residuo, imaginen ustedes, de lo que están produciendo nuestros compatriotas en Estados Unidos, porque solo en el mes de enero aumentaron en un 8% las remesas en nuestro país. Y no solo los que tienen familiares en Estados Unidos habían logrado aumentar sus ingresos, también los señores de la SAT con éxito nos lograron expoliar. Adelante, George. Sí, primero, la ley de factoraje. ¿De qué sirve la ley de factoraje? Básicamente, el concepto de factoraje es lo que se conoce como descuento de facturas. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo le voy a vender aquí a Marta Yolanda 30,000 quetzales de productos o servicios, pero resulta que Marta Yolanda me dice, mira, con mucho gusto, pero te pago en 3 meses, porque ahorita no tengo y te puedo pagar en 3 meses, y eso es lo que le pago normalmente me tardo en pagarle a mis proveedores. Pero puede ser y lo más seguro es que mientras más pequeña es la empresa, menos capital de trabajo tiene uno y menos opciones tiene para decir, bueno, aquí voy a quedarme esperando los 3 meses a que Marta Yolanda me pague. Entonces, lo que puedo hacer es ir con otra persona, generalmente una entidad financiera, y decirle, mire, aquí tengo esta factura, y esta factura está aceptada por Marta Yolanda de que recibió los productos y me debe 30,000 quetzales de la factura, pero me los va a pagar dentro de 3 meses. Deme usted 28,000 quetzales y le dejo la factura y usted va a cobrarle a Marta Yolanda dentro de 3 meses. Algo así, eso es el factoraje, en la cual le vendo esa cuenta por cobrar, que ya esa factura es una cuenta por cobrar que en algún momento me va a pagar Marta Yolanda. Y yo se la puedo ir a vender a un banco o a una financiera para que ellos, al final, su negocio es ese de que van a ganar el porcentaje de descuento, se le llama, o sea, ese porcentaje distinto del que me van a pagar a mí. Eso se lo van a ganar ellos por esperarse los 3 meses a cuando ya tienen que ir a cobrarle a Marta Yolanda y que Marta Yolanda les pague los 30,000 y ellos me pagaron a mí, por ejemplo, 28,000 quetzales, entonces quedan con la diferencia de 2,000 quetzales. Eso es el factoraje. Eso no estaba, y sí funcionaba aquí en Guatemala de manera así informal, si lo quieren, pero a través de la ley de factoraje pues ya se hizo más formal la cosa, y principalmente el beneficio es para las pequeñas y medianas empresas, que además son las que más lo necesitan porque tienen poco capital de trabajo, para que pudieran ir a los bancos o a las entidades financieras a venderles las facturas, cosa que antes generalmente no se los aceptaban porque eran empresas pequeñas, ¿verdad? Pero a través de la ley, ya con la regulación ya había más posibilidades de que en el banco les aceptaran las facturas. Eso es lo que se logró con esta ley de facturaje. Y en el caso de la SAT y Juan Francisco Solórzano Fopa, pues él fue una de las víctimas de la Corte de Constitucionalidad, porque resulta que a Juan Francisco Solórzano Fopa lo destituyó el directorio de la SAT, y lo destituyó básicamente porque no llegó a la meta de recaudación. Y la diferencia de lo que faltaba para que llegara a la meta de recaudación resulta que se cubría con creces con el pago de impuestos habitual de Minera San Rafael,
pero como más o menos a mediados de ese año, del 2017, fue que la Corte de Constitucionalidad suspendió las operaciones absurdamente de Minera San Rafael. Entonces, pues obviamente si no estaban facturando, no estaban produciendo, no pagaron impuestos, y entonces resulta que solo por ese diferencial no llegó a la meta Juan Francisco Solórzano Fopa, y eso le costó el puesto. O sea que a Juan Francisco Solórzano Fopa le costó el puesto la Corte de Constitucionalidad. Si quieren, indirectamente, pero ellos fueron los culpables. Y bueno, amigos, solo para ir terminando, también es en enero cuando entra en vigencia el certificado de no soy agresor de menores. Y en el RENAS se llama, ¿no? El Registro Nacional de Agresores Sexuales. Así es, capturaron a unos empleados del MIDES acusados de extorsionar. Qué extraño, un ministerio que no me canso de recordarles que debe de ser eliminado. Y finalmente el ministro de Gobernación destituyó al director de la PNC, Nery Ramos, y a sus principales colaboradores. George. Sí, en efecto, en el 1 de enero de este año empezó a funcionar el Registro Nacional de Agresores Sexuales, y que es un requisito ahora obligatorio en actividades comerciales donde las personas que van a trabajar tienen contacto con menores de edad. Entonces tienen a puro tubo que si van a aplicar a un puesto de trabajo en un lugar donde van a tener contacto con menores de edad, tienen que llevar ahí su registro de que no son agresores sexuales, y entonces pues ese registro empezó a funcionar este año. Y en el caso de los trabajadores del MIDES capturados por extorsión, eran un par de trabajadores que estaban extorsionando al alcalde de Palencia, y lo estaban divulgando mensajes en contra del alcalde por Facebook, y entonces llegaron a decirle: mire, si quiere que dejemos de estarlo bulleando, nos paga 50,000 quetzales. Y bueno, George, al final nos terminamos cobrando esos 3 minutos que nos pasamos en el primer segmento, pero ya hemos llegado al final del primer recuento de los daños. Vamos a una breve pausa, y cuando regresemos vamos a recordar estas conversaciones con el profesor Warren Orbo sobre la libre expresión y la naturaleza del gobierno. Give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. 1:00 p.m. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Ana Belli les desea muy feliz Navidad, y que el año nuevo traiga a sus vidas dicha y prosperidad. Entre canciones, sonrisa y abrazos descubran su corazón, y que en Nochebuena todos nos demos un abracito de amor. Ana Belli. Ya toca compartir. Disfruta el combo de 8 piezas por 139 quetzales. Incluye 4 papas, 4 panes y 1.75 litros de Pepsi. Pídelo hoy en Pollo Campero. Llega la época del año donde reflexionamos acerca de lo que hemos vivido, donde las ilusiones y los sueños renacen. Y para estar preparados, Libertópolis llevará a usted el especial de fin de año.
Una recopilación de los programas más relevantes de Contravía, Todo a Pulmón, Más Negocios, Contravía PM y Liber Viernes del 17 al 28 de diciembre por libertópolis.com, 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra Libertad. Para los que dicen, quisiera whatsappear con él por siempre. O los que aseguran que podría escuchar esta canción por siempre. Incluso para los que quieren usar este filtro para mis selfies siempre. Llegaron los nuevos planes postpago siempre conectado de Tigo, para que tengas Facebook, WhatsApp e Instagram siempre. Música en Deezer y Spotify siempre. Aunque te quedes sin megas, llamadas ilimitadas y muchos gigas para internetear. Encuentra el tuyo en nuestra web tigo.com.gt. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Los cisnes negros son aquellos acontecimientos totalmente inesperados y que cambian el rumbo de la realidad de un lado para el otro. Vamos a poner dos ejemplos de cisnes negros, uno positivo. Ninguno de nosotros hubiera pensado que íbamos a tener un papa latinoamericano. Tenemos un papa latinoamericano. Nadie hubiera pensado que un loco iba a venir con un avión, iba a chocar en la mitad de las Torres Gemelas. Pero no solo eso, sino que a los 5 minutos venía otro loco y chocaba otro avión en las Torres Gemelas. Esos son los cisnes negros que aparecen. Alejandro Melamed, Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más herramientas. Más negocios. Lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presenta la noticia tecnológica. En la noticia tecnológica de hoy resulta que el año entrante va a estar interesantísimo para las acciones de empresas tecnológicas, en particular de las empresas que han utilizado la tecnología para mejorar los servicios de transporte. Y en este caso, ahorita en diciembre, tanto la empresa Lyft como la empresa Uber, ambas presentaron su solicitud ante la Securities and Exchange Commission, la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos, para salir a bolsa a inicios del 2019, lo que implica que ambas empresas podrían salir a bolsa, hacer lo que se conoce como el IPO, así oferta pública inicial, en donde ya el público en general puede comprar acciones de la empresa. Ambas estarían entonces previendo salir a bolsa en el primer trimestre del año 2019. Lyft, que es la competencia de Uber, pero obviamente pues no ha tenido el éxito que tiene Uber, con base en las inversiones que han hecho fondos de inversionistas ángeles, que le llaman, antes de salir a bolsa. Está ahorita la evaluación más reciente, está alrededor de $15,000 millones. Y en el caso de Uber, la evaluación con base en lo que han invertido este tipo de inversionistas a los que me refiero, que ya han invertido en Uber, siendo el principal inversionista ahorita, uno de los fondos estos precisamente que invierte en empresas tecnológicas nacientes, que es SoftBank, la evaluación con base en todas las inversiones que han hecho los inversionistas privados es de alrededor de $72,000 millones. Y de hecho, según algunos datos que han salido, Uber estaría pretendiendo de que la evaluación a la hora de salir a bolsa de las acciones de la empresa esté alrededor de $120,000
millones de dólares. La de Uber sería la salida a bolsa más esperada en la última década, básicamente, y que desde hace años está a la espera de cuándo va a salir Uber, cuándo va a sacar sus acciones a la bolsa, pero pues finalmente ya se va a dar en algún momento del primer trimestre del año entrante. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias a los nuevos planes postpago de Tigo, siempre conectado. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presentó la noticia tecnológica. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me Les quiero recomendar que llamen, a ver, apunten este número, el 22 15 15 15, 22 15 15 15, que es el teléfono de la San Martín para que llegue a su casa si usted vive en la zona 9, 10, 14, 15 y 16, por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 por envío. Podemos disfrutar de lo mejor de la San Martín en nuestra casa, en nuestra oficina, en donde nos encontremos. En la San Martín siempre están buscando la mejor forma de consentirnos. Ya estamos de regreso en Todo a Pulmón y como ustedes pueden ver, aquellos que nos están acompañando en Facebook Live y en YouTube, nos acompaña ya el profesor Warren Orbo. Bueno, Warren, y ya viste que han comenzado algunos burócratas, particularmente con mucho optimismo. Este va a ser el año de la recuperación económica, el 2018. ¡Qué maravilla! Porque en Estados Unidos van a bajar impuestos, entonces van a venir más remesas a Guatemala. ¿Qué pensás de este racionamiento, Warren? Bueno, tienen razón. Es decir, lo que es interesante es que si se dan cuenta de que Estados Unidos va a progresar gracias a que baja impuestos, entonces ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué solo esperar que vengan las remesas? Que no se cree remesas, que es el resultado de la creación de riqueza en otro país. Claro. Y donde necesitamos crear riqueza es en Guatemala. Claro, Guatemala. Así es. Y entonces lo que se necesita es, como ellos ya se están dando cuenta, es bajar impuestos, quitar, digamos, obstáculos a la creación de riqueza, que ese es el problema principal. Garantizar la seguridad jurídica, es decir, que si se hacen contratos que se respeten, no solo para que se cree la riqueza, sino que para que le dé una buena imagen al país de que es, digamos, con gente que cumple su palabra. Gente respetuosa de la propiedad privada, de los contratos. Gente cabal, y quitar obstáculos a la creación de riqueza. O sea, hay muchos obstáculos, perdón, voy a estornudar. Hay muchos obstáculos a la creación de proyectos, ¿verdad? Si montar una empresa es difícil. Si querés conseguir los permisos se ha vuelto eterno. Entonces, todo eso retrasa el desarrollo económico. Y esos permisos muchas veces son innecesarios, ¿sí? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que están pidiendo. Pero sobre todo lo que hay que conseguir es un estado donde la justicia prevalezca, es decir, donde se castigue realmente a aquellos que impiden hacer riqueza. Entonces eso quiere decir todos aquellos que se ponen a bloquear carreteras, por ejemplo, todos aquellos que invaden fincas, todos aquellos que impiden, digamos, que funcionen las hidroeléctricas, todos esos, en lugar de estarlos ahí aguantando, hay que castigarlos, como dice la ley. Todos los grupos de presión que son poderosos en Guatemala, a pesar de que son unas pocas personas, pero están bien financiados. Poderosos, son influyentes. Uh-huh. y logran el apoyo de personas con mucho poder en Guatemala. Cuando tú comentabas, Warren, acerca de que no tienen mucho sentido tantos trámites, pensaba yo el contexto dentro del cual no tienen sentido.
no tienen sentido dentro del contexto de las personas que quieren construir, que quieren crear, que quieren producir, que quieren transformar recursos en riqueza, no tienen ningún sentido. Que eso solo tienen una explicación más que un sentido dentro del contexto de un sistema estatista e intervencionista para justificar precisamente esa intervención de los gobernantes en nombre del abstracto Estado, que implica la creación de un montón de burocracia innecesaria, que es la mayor parte de lo que hoy tenemos en Guatemala. Claro, pero yo también me refería a que, por ejemplo, te hacen para construir un edificio, una casa o algo así. Te piden, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. ¿Qué impacto ambiental va a tener? Es decir, el edificio no emite gases, no se tiene que ajustar digamos, al drenaje público, que es a donde tiene que drenar. Se le pide que drene agua limpia, o sea, tiene que poner una planta de tratamiento para que se junte con el agua que no está limpia. ¿Verdad? Eso no tiene sentido. Pero además el trámite para conseguir que te den permiso es muy largo. Y por algo que, digamos, tú dirías, bueno, una fábrica sí tiene sentido que se haga un estudio de impacto ambiental porque va a emitir gases, va a hacer un montón de cosas. Pero un edificio, una casa. Una ampliación, porque entiendo ahora que hasta una ampliación para un edificio hay que tener ese requisito, que a los únicos que beneficia son a los consultores que van a llevarlos a cabo, y además de eso tienen un listado, entiendo yo, de quiénes son los consultores aprobados. Sí, bueno, y no te puedes fiar mucho de eso también, porque tienen el listado y escoges uno de esos y cuando presentas el estudio te dicen, él ya no está aprobado, entonces tiene que buscar otro. Ya no es nuestro cuate, básicamente. Sí. Entonces tiene que buscar otro y tú ya pagaste un estudio, entonces hay que buscar a quien te haga el otro. Es un desastre. Y es un desastre porque tenés un montón de gente que lo único que hace es poner trabas a la producción. Entonces, otro obstáculo que hay que, si queremos que este sea un año de una verdadera recuperación económica, y como recuperación económica me refiero a que sea sostenible en el tiempo. Así es. El punto para que sea sostenible. Hablábamos que si están reconociendo burócratas del Banco Guatemala que van a entrar más remesas por la baja de impuestos, ¿por qué no le sugieren eso aquí, por favor, al brillante ministro de Finanzas y al presidente Jimmy Morales para que lo propongan en el Congreso de la República? Eliminemos impuestos y bajemos las tasas de los impuestos que nos queden. Segundo, estás diciendo, tenemos que acabar con la burocracia innecesaria, que es la que eliminar justifica todos esos Sí. trámites. Eliminar regulación. Y al eliminar esa regulación, eliminas esa burocracia innecesaria. Y eliminas arbitrariedad. Y al eliminar la arbitrariedad de esos burócratas que ya no van a tener chance, reducís la corrupción. Así es. También. Así es. Entonces, eliminando un montón de... Por ejemplo, las aduanas es un obstáculo a la creación de riqueza. Es un obstáculo por varias razones. Creas un sistema donde alguien arbitrariamente puede retener tu mercancía. Si es perecedera, tiene mejor para él porque tiene más palanca para obligarte a que le untes la mano. Entonces le estás dando en bandeja de plata a alguien que sea sin escrúpulos un negocio ahí para que él empiece a saquear a la gente. Y generalmente el que busque ese puesto pues ya sabe que eso puede pasar y entonces lo busca para eso. Eso no ayuda a la creación de riqueza, al contrario. En cambio, si eliminas las aduanas y dejas que los productos pasen libremente, como sucede cuando mandas un producto de aquí a Quetzaltenango, no hay una barrera ahí. O como sucede entre los estados en Estados Unidos, ¿verdad? Que pasas un producto de otro a otro estado y no hay ninguna barrera ahí. Entonces eso permite que se movilice más rápido las mercancías y agilice el comercio y agilice entonces la creación de riqueza. Porque una cosa que se le olvida a la gente, aunque lo repiten como moto, pero como lema, digamos, como refrán, pero no me parece que no le escala, es que el tiempo es dinero. Time is money. Sí, y entonces cuando tú proyectas un negocio, en esa proyección de negocio está implícito el tiempo para que sea rentable. Si se tarda más, deja de ser rentable. Entonces ese lapso, digamos, que tenés para hacer que sea rentable es muy definido. Y todas estas trabas hacen que ese lapso se vaya extendiendo y se vaya extendiendo. Para que sea más fácil para alguien comprenderlo, digamos, si tú calculas que vas a construir un edificio, qué sé yo, en un año. Y entonces tú sacas tu préstamo y pones tu parte de dinero para poder mantener a los trabajadores
un año trabajando, porque ellos no pueden ser tus socios, ¿verdad? Si no puedes decir a un albañil, mire, ayúdeme a construir esto y cuando lo vendamos de aquí en año y medio yo le pago. Él no puede, él necesita su dinero cada quincena. Ahora, si tú haces eso y te empiezan a poner trabas y entonces en lugar de un año te tardaste 2 años, ahí puede ser que quebres. Entonces el tiempo es muy, muy valioso. O, como te dije, si traes mercancía perecedera o mercancía que debe venderse para tal fecha, o los que han estado, digamos, han comprado locales o alquilado locales en centros comerciales que se van a inaugurar y te ofrecen que se va a inaugurar para noviembre, entonces tú preparas y te lo entregan hasta en diciembre o a finales de diciembre, ya te arruinaron porque la época de venta es noviembre, diciembre, pero no después. Entonces el tiempo es muy, muy, muy importante. Entonces cualquier cosa que agilice los negocios en tiempo ayuda a crear riqueza. Una de las cosas, ya en el segmento anterior comentábamos con Warren lo que es obvio y que se debería hacer ya, que incluye la eliminación de impuestos, reducción de tasas impositivas, porque son 2 cosas diferentes si se dan cuenta, y la eliminación de regulación creadora de trámites y de burocracia innecesaria para poder crear riqueza. Esos son obstáculos, Warren. Sí. Pero hay otro muy importante y es la misma confusión que hay en el gobierno en lo que respecta al efecto que tiene el respetar los derechos individuales de las personas, particularmente la libertad de elegir tu proyecto de vida y lo que tú quieres hacer con tu vida, que va a implicar diferencias hasta en la riqueza que tú vas a crear. ¿Y por qué digo yo todo esto? Porque a finales del año salió una nota según la cual uno de los propósitos primordiales o principales del gobierno es reducir la desigualdad. Ya nosotros sabemos que la única forma de reducir la desigualdad es haciéndonos pobres a todos, como ha sucedido en Venezuela y en otros lugares. Sin ir muy lejos, tú sabes que ya hoy en Venezuela hay por lo menos 6 estados en los cuales ya no tienen ni siquiera energía eléctrica, no se diga comida. Ya no tienen energía eléctrica, 6 estados de Venezuela. Entonces, si hoy en Venezuela, pues se acabó con la desigualdad económica, entre comillas, porque hay una tremenda desigualdad entre los ciudadanos y los dictadores, quienes están ejerciendo el poder. Eso sí es la brecha mayor que has visto. Entonces, hay que dejar a un lado todo este political correctness y todo este, perdón por la expresión, y lo voy a hacer en inglés para no molestar a algunos, por todo este BS, todo este BS, todo este bullshit de los oportunistas y la gente que no se aclara las ideas, porque nuestro gobierno tiene que decidir, y nosotros los ciudadanos, entre reducir esa desigualdad o reducir la pobreza, porque no se pueden tener ambas cosas simultáneamente, precisamente por las decisiones que cada uno de nosotros toma. Hay que aclarar que esa desigualdad se refiere a desigualdad económica. Sí, correcto. ¿Verdad? Porque lo que sí hay que reducir es la desigualdad ante la ley. Es decir, ante la ley todos debemos ciudadanos debemos ser iguales. Y esa es la única igualdad que vale, porque es igualdad ante las reglas del juego. Ellos se refieren a la yo sé que eso se refieren, económica, pero para que quede claro que eso es lo que se está hablando. Y eso es absurdo también, ¿verdad? Es decir, porque eso no toma en cuenta que no toda la gente quiere ser millonaria. Es decir, hay gente que sí quiere ser millonaria y tal vez con muy buena razón. Yo ya en varias ocasiones he contado la historia de Humberto Suárez, que era quien me financiaba los edificios, y como él había empezado cargando bananos, pues sin un centavo. Y yo comprendo que para él acumular riqueza era muy importante, es decir, que quería estar lo más lejano posible de lo que había vivido, y para su familia quería que no pasaran más esas penas. Pero hay gente que no quiere eso, sino que quiere otras cosas. Hay artistas, digamos, que lo que quieren es practicar su arte. Y saben que tal vez no se van a volver millonarios con eso. Algunos sí, los otros no. Pero lo que los hace feliz es practicar su arte. Hay otros que les gusta otra cosa. En fin, entonces lo que es importante aquí es aceptar que cada quien debe tener la libertad de poder crear su propio proyecto de vida. O sea, vivir su vida como se le dé la gana. Y no que lo traten de forzar a ser igual que los demás, económicamente. Porque entonces arruinan no solo al que quiere hacer millones, sino que arruinan al que quiere
vivir de lo que le gusta, aunque sabe que no van a ganar tanto, porque cambian las reglas del juego. Y entonces empiezan a crear un sistema que no fomenta la riqueza, sino que lo que hace es que impide la creación de riqueza, y el resultado es que paran todos en la miseria. Eso es lo que pasa en los países socialistas, ¿verdad? Ese es el gran logro del socialismo, y lo han hecho miles de veces. Es decir, pasó en la Unión Soviética, pasó en Vietnam, pasa en Corea del Norte, pasó en Cuba, ahora en Venezuela. Es todavía inaudito cómo hay gente que cree que el socialismo es la respuesta cuando está viendo que deshace pues a la gente. Lo único que hace el socialismo es igualar a todos en la pobreza. Es que en realidad no los iguala tampoco, ¿verdad? Los sume en la miseria a los súbditos y los monarcas, sí, y su lo decía rosca. Con ironía, ¿verdad? Sí, o sea, se acerca, el sistema ese se acerca a lo que sucedía en la Edad Media. Es decir, tienes una serie de vasallos, de súbditos que viven en la miseria, y una serie de reyes y señores feudales que viven mejor, aunque no necesariamente tan bien como podrían vivir si vivieran en un sistema capitalista. Bueno, yo no veo a Nicolás Maduro dentro de un sistema capitalista teniendo la vida de jeque que tienen él y sus familiares ahora, pues. Entonces eso también hay que señalarlo, pues, que la mayoría de esta gente es gente parasitaria, y lo que están haciendo es eso, viviendo de una forma esa es la forma en que están haciendo, claro, pero date cuenta de que la riqueza del país ha disminuido. O sea que no es lo mismo ser el presidente de un país pobre que el presidente de un país muy rico. El punto es que aquí ya no, tú lo mencionabas, ellos ya no son presidentes, ellos ya son dictadores. Así es. Son dueños de lo poco que va quedando. Sí, y en el largo plazo lo van a destruir todo. Pero analiza tú si la vida de Maduro es mejor que la de un presidente de un país libre. No, yo considero que la vida de Maduro es miserable. Es miserable. Pero por otros motivos, por motivos morales. No, ¿me explico? es por motivos económicos también. No, ahí Maduro no puede ir a vacacionar donde quiera. Sabe que hay lugares donde va y lo van a agarrar preso. Entonces está limitado. Igual que era Fidel Castro. Digamos, él podría tener todos los millones que querrás en su isla, pero él no podía ir a vacacionar a Miami. Él no podía ir a ver el World Trade Center en Nueva York o Rockefeller Center. No, todas esas cosas, vamos a ver, esas cosas él no las puede hacer. Yo no voy a estimar cuáles son los gustos de estas personas y si les gustaría ir a Nueva York o si les gustaría ir a Miami. No, yo no estoy o hablando, a Europa, no estoy hablando de gustos, estoy hablando de posibilidades. Es decir, no pueden hacer muchas cosas que podrían hacer en un sistema capitalista. Entonces a lo que me refiero es que aunque ellos se benefician de robarle a la gente su dinero, también ellos no están mejor, es decir, porque están pobres en relación a lo que podría ser una mejor calidad de vida. A ver, lo voy a poner en contexto, mejor, voy a aclarar todavía más el contexto. En un sistema capitalista, una persona como ha mostrado ser Nicolás Maduro, probablemente seguiría de chofer de bus. Y hoy, él que llegó al poder dictatorial dentro de un sistema socialista, la fortuna que él ha acumulado, nunca, no digo las opciones de dónde gastarla, sino ya específicamente la fortuna que él ha acumulado, no la podría haber acumulado dentro del sistema capitalista. No importa si desde nuestra perspectiva él tendría una vida mejor dentro de un capitalismo aún siendo chofer. ¿Me explico? No estoy de acuerdo pero contigo. Bueno, pues, decir, a lo que no estoy de acuerdo, yo no veo a Nicolás Maduro dentro de un sistema capitalista acumulando la fortuna que hoy tiene. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en un país socialista, aún en un mercantilista, el que se beneficia de las leyes que protegen su negocio, no está, como todo el país en sí, su productividad está bajando, no se está beneficiando de lo que se podría beneficiar si el sistema fuera un sistema de libre comercio. Eso es lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de un personaje y una personalidad y una forma de ser específica. Pero eso es el individual, él. Pero exacto, por eso puse un ejemplo pero yo me refiero al sistema. Yo me refiero que aún los gobernantes que se están enriqueciendo a base de la expoliación, o sea, que están robando, aunque fueran ladrones, un mafioso en un país capitalista, o sea, el mismo ladrón, está mejor que Maduro. Un mafioso, porque él es un mafioso.
Pero un mafioso en un país capitalista está mejor que Maduro, aún siendo igual de inmoral. ¿Por qué? Porque hay más riqueza. Eso es a lo que voy. Entonces, que Maduro sea lo que sea es otro cantar. El sistema socialista empobrece a todos, incluyendo a aquellos que se benefician de la expoliación que hacen de los súbditos. Por eso es que no pueden competir por eso es que si implosionan, a fin de cuentas se arruinan, porque no pueden al final salir adelante, porque no es imposible el cálculo económico. Al final cosechan las consecuencias de sus acciones. Por supuesto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y al final sus vidas son miserables independientemente de la cantidad de dinero que hayan o riqueza que hayan robado. En eso también estamos de acuerdo. Pero lo que yo quería señalar, y lo quiero señalar para los ingenuos y para los idealistas que creen en este sistema, porque los hay. Hay oportunistas parasitarios y hay idealistas que si son honestos pueden abrir los ojos y ver la realidad. Que la gente vive miserablemente y hoy, por ejemplo, los venezolanos, muchos venezolanos, para poder comer, lo que tienen que hacer es ir a buscar los basureros de personas como Maduro y alimentarse de la basura que ellos están tirando. Hemos visto esas imágenes desgarradoras de lo que está pasando. Pero bueno, al final, lo que yo quería es, regresando a Guatemala y poniendo solo como ejemplo el camino, el destino al cual nos lleva el camino del intervencionismo y el estatismo. Ahí está. Para los que no puedan visualizarlo, lo pueden visualizar en lo que hoy ocurre en Venezuela. Sí. Entonces, y sí en Cuba también. En Cuba sí, y en otros lugares. No mejorado. Y entonces lo importante que es el que realmente no solo nos aclaremos nosotros las ideas, sino que demos la batalla que tenemos que dar para que estas cosas que nosotros hemos comentado hoy, el retirar estos obstáculos que hay en el camino para que podamos prosperar y crear riqueza en Guatemala, lo hagamos muchos más. Y hay un punto que yo quería mencionar que me pareció muy interesante porque es un neologismo que fue elegido por la Fundación del Español Urgente como la palabra más, no sé si era importante o más mencionada o yo qué sé, del año 2017, y es la palabra aporofobia. Aporofobia lo que significa es el miedo a los pobres. Entonces me pareció muy interesante el utilizar este término, porque también se debe de superar la aporofobia. ¿En qué sentido? En entender que todos venimos de ese estado de pobreza, que la pobreza no tiene, bueno, en países como nuestros, personas que no puedan superar la pobreza, tiene explicación precisamente con estos obstáculos que hemos mencionado. Pero que al final todos, tú, yo, el mismo, yo mencionaba el caso de Steve Jobs, un huérfano que es adoptado por una familia de blue collar, que básicamente es una familia obrera, entre comillas, en Estados Unidos, que ni siquiera se gradúa de la universidad, que toma algunos cursos como oyente, pero que creó, en mi opinión, el mayor creador de riqueza del último cuarto del siglo XX. Entonces, al final hay que entender que todos venimos de ese estado de pobreza, que lo que tiene explicación es la riqueza. Y aquí hoy hemos comentado algunos de las causas de esa creación de riqueza. Y lo importante que es, como bien lo mencionabas tú, a partir de los objetivos personales, el eliminar esos obstáculos para que cada uno de nosotros pueda alcanzar su proyecto de vida. Claro. La causa principal se puede resumir a una frase. La frase para crear riqueza es dejar que cada quien pueda actuar de acuerdo a su mejor juicio. Y lo que se ha encargado mucha de la gente... pero esa pequeña frase necesita una explicación profunda. Pero mucha lo que sucede en nuestros países es que hay mucha gente dedicada a impedir que puedas actuar de acuerdo a tu mejor juicio. Y que esa gente la tenemos que señalar, la tenemos que identificar para no dejarnos engañar. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Give me fire, give me reason, Por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año en Guatemala en promedio, asegúrese de estar cubierto y que mejor se está cubierto por Aseguradora General. Si usted quiere tener más información de cómo obtener esta cobertura de Aseguradora General, puede llamar al 1757, repito, 1757, o puede buscar más información en www.aseguradorageneral.com. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en Todo a Pulmón. Y Warren Caballo comentaba antes que lamentablemente lo que estamos viendo hoy en Guatemala es, y lo quiero aclarar porque esto considero que son los hechos de la realidad. Primero, la mayoría en Guatemala sigue siendo gente indiferente. Y esa indiferencia, indiferente en lo que respecta a la cosa pública, a lo que está sucediendo a nivel político en nuestra Guatemala, esa indiferencia no solo le hace daño a ellos, sino nos hace daño a todos, incluidos a la minoría que sí estamos interesados y estamos dando la batalla de las ideas, para bien o para mal, porque por eso es una batalla. Hay 2 bandos en lo que respecta a estas ideas. Entonces, de esa minoría, yo identifico 3 grupos. 2 grupos que son los que se guían primordialmente por la pasión, por las emociones, que es imposible razonar con esa gente. Personas que se tragan teorías de la conspiración, que se tragan cuentos, que son manipulados, y por supuesto en ambos grupos están al final aquellos que lo que están haciendo es peleándose por llegar al ejercicio del poder como dé lugar. Unos por medio de unas elecciones porque consideran que ellos van a ganar, y otros por medio de la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que pareciera que hay, esa lucha de poder. Pero aparte habemos otro grupo que decimos, vaya, pues yo estoy a favor de la persecución de corruptos, pero la lucha contra la corrupción no ha comenzado, no hemos cambiado el sistema. Y lo peor es que de ambos grupos nos etiquetan, porque han caído en cualquier cantidad de falacias que quisiera, que yo sé que tú, que como profesor, como catedrático y me atrevo a decir como filósofo, estás interesado en la cosa pública y en lo que sucede. Yo quisiera que de todas las discusiones que has visto, nos comentaras, sin hacer referencia ahorita a grupos específicos, ¿cuáles consideras que son las falacias que más veces se utilizan? Y que, por supuesto, comencemos por explicar qué es una falacia. ¿Por qué? Porque lo que hoy quiero es contribuir con todos los oyentes que, como yo, quieren tomar decisiones, que sus juicios sean verdaderos, que coincidan con los hechos de la realidad, para que podamos actuar objetivamente y cambiemos lo que tenemos que cambiar para bien y que podamos vivir en la Guatemala que queremos. Entonces, que brindarles herramientas para que no sean engañados y que cada quien aprenda a pensar con su cabecita, porque todos la tenemos, Warren. Bueno, una falacia es un argumento que es una mentira y que si somos serios en razonar, digamos, es un razonamiento erróneo. Y hay de varios tipos. Muchos el error es que ni siquiera se concentran en el objeto del argumento, sino que evaden el objeto del argumento y pasan a otra cosa. Por ejemplo, el ad hominem, que acusan al contrario de lo que sea, desde que tiene intereses por esta situación o tiene intereses por la otra situación, por quien es, ¿verdad? Es un ad hominem circunstancial. Hoy oía uno de esos. Y, por ejemplo, si tú decís, pues yo creo que la CICIG ha violentado el debido proceso. Warren Orbo es parte del pacto de corruptos porque... Por ejemplo, ese es un ad hominem. O todavía, si yo lo dijera y yo fuera miembro del gobierno, entonces dirían, es que tiene intereses en el gobierno y por eso es que no puede ser objetivo. Entonces, en realidad ahí el argumento no es sobre lo que se está discutiendo, sino que sobre la persona. Entonces se olvida el argumento que hay que discutir, que eso es lo que es importante. Por supuesto, esa etiqueta que los socialistas usan, son muy buenos para ponerle etiquetas a los grupos, a las gentes,
esa etiqueta de pacto de corruptos es una paja también, ¿verdad? Es una mentira. Igual se les podría etiquetar a ellos de pacto de farsantes, porque son unos hipócritas y también son corruptos y están tratando de llegar al poder por medios no lícitos, en fin. Pero eso nos distrae del objetivo, que es realmente discutir, en este caso, el asunto de la CICIG, que es importante para Guatemala. Y hay varios errores que son más básicos todavía, y es el ponerse a dar opinión cuando no se tiene toda la información. Ese me gusta mucho porque lo dice Sherlock Holmes, ¿verdad? Que dice es un error capital llegar a conclusiones antes de tener todos los datos. Y ese lo ves ahorita sobre todo en las manifestaciones. Digamos, las manifestaciones que estás viendo y los bloqueos, entre lo que están manifestando, digamos, es que el presidente cumpla con la Constitución. Entonces estás pidiendo que el presidente actúe de acuerdo a la Constitución, pero el presidente actuó de acuerdo a la Constitución. Entonces eso quiere decir que el que lo está pidiendo no entiende nada de lo que es lo que dice la Constitución. No ha leído el artículo 181 que determina lo que puede o no puede hacer el presidente. Entonces el presidente actuó de acuerdo a la ley, y ir a protestar muy enojado para pedirle que actúe de acuerdo a la ley no tiene ningún sentido. Es absurdo. Pero eso lo vemos en todos estos grupos, ¿verdad? Como Codeca, como CUC y todos que hacen unas peticiones que rayan en lo ilógico, como cuando van a decir que se oponen a la creación de empresas productores de energía, como las hidroeléctricas, y que además quieren energía más barata. Ese tipo de tonteras las vemos. Y obviamente los que están haciendo eso no están pensando bien, no están razonando correctamente. En esta discusión, por ejemplo, uno de los principios más importantes es que lo que tenemos nosotros, o lo que estamos tratando de construir aquí, es una república. Y una república es un Estado de derecho, es decir, un Estado que tiene leyes donde nadie es superior a la ley y que, por lo tanto, debe tener un sistema de controles y balances en todas las instituciones del gobierno para protegernos del abuso del poder despótico. El poder despótico es el que está por encima de la ley, que la ley no está escrita para él, sino que la ley es lo que él dice que es. Entonces, teniendo esa referencia, digamos, para lo que nuestra nación debe ser, vemos que se crea un ente que es despótico, es decir, la CICIG está por encima de la ley. Y ya eso es un error, es decir, independientemente para qué viniera, y aunque fuera con las mejores intenciones, se le está dando potestad al comisionado y a sus empleados de ser inmunes a cualquier delito. Y entonces vemos que, en efecto, se cometen los delitos, ¿verdad? Es decir, vemos que presentan testigos falsos. Y eso es un delito en cualquier parte del mundo. Si tú presentas un testigo falso, te puedes ir a la cárcel o te vas a la cárcel. Pero aquí no. Ellos han rutinariamente presentado testigos falsos, que después se cae el caso porque sale a luz que eran testigos falsos, y no hay responsabilidad alguna por parte de CICIG, no se le puede reclamar. Y no le puede reclamar nadie. El Congreso de Estados Unidos citó a Iván Velázquez para que le diera cuentas y simple y sencillamente no se le dio la gana ir. Y no le pueden decir nada. Entonces se creó una entidad que es totalmente antirrepublicana. Y claro que se hizo a imagen de lo que deseaba un grupo de totalitaristas de izquierda que querían eso para poder manipular y hacer lo que fuera en sus intereses. Y luego quieren afianzar eso con otra institución que pretenden que también sea despótica, que es la Corte de Constitucionalidad. Yo he oído en las discusiones cosas tan absurdas, y se la oía al Procurador de los Derechos Humanos, decir que lo que dice la Constitución no es lo que dice la Constitución, sino que lo que la constituyente, o sea, la Corte Constitucional, dice que es. O sea que ahora resulta que lo que está escrito en la Constitución no tiene ninguna validez, porque este ente que es despótico es el que determina qué es lo que debe decir, ¿verdad? Luego insiste que los decretos que saque la Corte Constitucional se deben obedecer y que no se deben cuestionar, no se pueden cuestionar porque es la última instancia. Quiere decir que obviamente otra vez está por encima de la ley.
no tiene que responderle a nadie, todo el mundo le responde a ella. Eso también es equivocado, destruye el principio sobre el que se basa la república, que es un sistema de leyes donde todo el mundo está bajo la ley, y por eso es que la ley está escrita. Si el sistema fuera como pretenden estos, que fuera despótico, no se necesitaría tener una constitución escrita, porque lo que hace la constituyente sería más fácil, solo dice esto lo apruebo, esto no lo apruebo. Pero lo que hace actualmente es que dice lo mismo, aunque contradiga lo que dice la Constitución, y argumenta que lo que ellos dicen es lo que realmente quiere decir la Constitución. Es decir, es como aquel argumento de Hegel, cuando hablaba de que cuando lo que la sociedad quiere es lo que quiere el individuo, aunque el individuo no lo entienda, ¿verdad? Es un sistema despótico que destruye. Entonces es otro error que veo constantemente. Veo que mucha gente salta a defender una cosa sin ni siquiera entender qué es lo que está defendiendo, ¿verdad? Y esa no es la falacia de argumento ad ignorantium, sino que es el ignorante tratando de dar razones que muchas veces son contradictorias. Otro argumento que he visto, digamos, es, aparte del simple y sencillamente ad hominem, es el pretender de que solo existe el que está a favor de la corrupción y el que está en contra de la corrupción. Entonces eso es una clasificación falaz, es decir, es una clasificación equivocada, porque no admite que hay gente que no está a favor de la corrupción, pero que considera, por ejemplo, que la CICIG es una institución corrupta, porque por sí no está sujeta a la ley y está enseñando, digamos, malos hábitos al MP. Luego hay otra, que esta es más de naturaleza psicológica y es bastante común en Guatemala, lamentablemente, y es de que nosotros no somos buenos. El extranjero sí es bueno. El extranjero es mejor que nosotros en todo por el hecho de ser extranjero. Entonces asumen que, por ejemplo, que si se va la CICIG, el MP es una porquería, no puede hacer nada, ¿verdad? O sea, tiene que hacer la CICIG. Eso yo lo he visto ahora ya no, ahora está cambiando, pero antes en deportes, digamos, Guatemala pensaban que si yo soy guatemalteco no voy a poder nunca resaltar en deporte porque los extranjeros son mejores, por cualquier razón, y se inventaban todas las razones. Pero eso es falaz también, y eso lo hemos probado muchos deportistas, que hemos salido afuera y hemos ganado. O sea, que estamos demostrando que nosotros también. Ese es otro error. Y tampoco tiene que ver con los recursos que tengas, porque ahí está el caso de Eric Barrondo. Claro, es un complejo de inferioridad, digamos, que se ha vuelto cultural, a grados que yo a veces digo qué ridículo, es decir, cuando, por ejemplo, aquí eso también es muy típico en arquitectura. Los arquitectos tienen la idea de que hay que buscar una identidad nacional, y entonces empiezan a buscar la identidad nacional en las ruinas mayas, cuando eso es totalmente falso. Y eso es por negar su propia identidad, su propia cultura, que es una cultura occidental. Esa es nuestra identidad. Es decir, y la de todo el mundo. Aquí uno le pregunta sobre Júpiter o sobre Hércules o sobre Atenea y tienen una idea. Pero le hablas sobre alguna deidad maya y no tienen ni idea de qué estás hablando. El lenguaje que usan es un lenguaje que está compuesto básicamente de latín, griego y árabe. El alfabeto que usas es el alfabeto latino, que es una derivación del griego. Entonces esa es tu cultura. Nadie escribe con jeroglíficos mayas, nadie los lee. O sea, eso es otra vez ese concepto de rechazar lo que sos y creer que lo que no sos es superior. No se le quita sus méritos y es admirable, pero no somos nosotros. Lo único que tenemos en común es que estamos en el mismo habitando sitio, en la pero misma en tierra. distinta época. Y el oportunismo de algunos que ahora resulta que son los descendientes de esos mayas y están hasta reclamando tierras y otras cosas. O sea, se ha convertido, ¿ya has pensado empezar a rebuscar a tus ancestros mayas? No, que yo no tengo ancestros mayas, porque es obvio que no. Pero sí puedo reclamar las tierras que vinieron a conquistar mis antepasados vikingos. Y como los eliminaron los indígenas, voy a pedir resarcimiento por genocidio. ¿Ves? Así de ridículo es lo otro también. Y es cierto que estuvieron los vikingos aquí en América y que los mataron, ¿no? Pero en fin.
Entonces, pero no somos de esa cultura. Entonces, ese tipo de generalización o de colectivización también, ¿verdad? O sea, tratar de meterme en esa generalización para decir que soy tal cosa o tal otra, combinada con ese complejo de inferioridad cultural, nos lleva también a suponer que, bueno, es que la CICIG es mala, pero es un mal necesario, porque como es extranjera, siempre es mejor que lo nuestro. O que si no hubiera sido por ellos, no. Esa es una pregunta que no se puede responder, esa es la realidad, al menos yo no la puedo responder, de si no hubiera venido la CICIG, no hubiera habido persecución de corruptos, porque que ha habido persecución de corruptos, y yo no lo voy a negar, independientemente de que esté de acuerdo con que han abusado el poder, que fue un ente que fue construido desde un principio para que fuera ajeno a la misma ley, ni siquiera superior, ajeno a la ley. Todo eso estoy de acuerdo, pero que hubo persecución de corruptos, al menos en los últimos 3 años, la ha habido. Lamentablemente pues también ha habido cacería de brujas. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo sí, porque ahí están Otto Pérez Molina y Roxana Valdés. Pero no fue la CICIG. Ahí es a donde yo quería llegar. CICIG. Que no fue solo por... ellos vinieron y los persiguieron, pero fuimos nosotros los que nos levantamos. Fue el pueblo de Guatemala el que se paró en la plaza y el que exigió las renuncias, y fue la presión del pueblo de Guatemala lo que consiguió que renunciaran y entonces los apresaran. Pero si hubiera sido la CICIG, los hubiera agarrado presos antes de que el pueblo hubiera reaccionado. Así que no fue la CICIG, eso también es una falacia. El pueblo de Guatemala se cansó, digamos, lo que rebalsó el vasito de agua por hacerlo fue precisamente la agüita mágica. Eso fue lo que rebalsó, que nos habían estado viendo la cara de pendejos, y con ese fue el último, cuando quisieron que nos tragáramos que iban a limpiar el lago con una formulita de agüita que se iba a echar así en un lugar donde hay corrientes que se van. Entonces la gente dijo, esto sí ya es demasiado, o sea, y se levantaron. Y ahí fue donde pasó el asunto, pero no fue la CICIG. La CICIG ni siquiera hizo una acusación de que estaban con eso de la limpieza del lago estafando al pueblo de Guatemala. Esa acusación no vino de la CICIG. Eso se dio posteriormente. Así que esa también es una falacia. Pues aprovechemos el tiempo que nos queda para regresar con Warren y que nos comente acerca de que es fundamental, el término república. Sí. ¿Qué es la república? Y pues bueno, ¿qué tan lejos estamos en Guatemala de una república? Empecemos porque es república. En realidad la república moderna surge realmente basada en la república original, que es la que hace Solón. Y el propósito de ese contrato social es establecer un tipo de gobierno que proteja a la sociedad de la violación de sus derechos individuales y a la vez que lo proteja de sistemas de gobierno que son potencialmente violadores de sus derechos por ser de naturaleza despótica. Es decir, otra vez, ser de naturaleza despótica quiere decir que el gobernante o el que manda o la institución está por encima de la ley. La ley es lo que él dice que es y no lo que se ha establecido, por la sociedad. Entonces, los que hacen la república y moderna y dan la lección de cómo hacer una república, pues son los padres fundadores de Estados Unidos. Y ellos discutieron mucho sobre cómo crear ese tipo de gobierno, ese tipo de sociedad, y lo expusieron en los Federalist Papers y en los Anti-Federalist Papers y en la bitácora de las discusiones que tuvieron. Entonces, la república es un sistema de gobierno que está diseñado para defenderse de la democracia. Por eso es que es un absurdo decir república democrática o un absurdo decir que es lo que tenemos es una democracia. La república es precisamente para defenderse del abuso de la democracia. La democracia es un sistema despótico, es decir, la democracia le da el poder al grupo y está por encima de la ley. Y el grupo puede decidir lo que quiera y lo que decide, esa es la ley. En la república no ese es el caso. La república establece una serie de leyes que deben ser legítimas. Y para ser legítimas deben cumplir básicamente 2 puntos. 1, que deben proteger los derechos de los individuos. Y 2, que deben ser igual para todos, o sea, universales. Si no son igual para todos, dejan de ser legítimas.
Y si no protegen los derechos de los individuos, o sea, que están violando los derechos de algunos, dejan de ser legítimas. De hecho, están tan relacionadas que cuando se están violando los derechos de algunos, y quiere decir que ya no son igual para todos, ¿verdad? Como ahorita con los bloqueos, pues lo que están haciendo no es una manifestación, es cometiendo un delito porque están violentando la libre locomoción de cientos de miles de personas. Y entonces la obligación del gobierno es quitarlos de ahí para que los otros puedan circular. Entonces la república no es como decir el país, que es como lo han utilizado algunas personas. Dicen la República del Congo, en lugar de decir la nación del Congo, el país del Congo, porque la República del Congo no es república. O la República, no existe. No, pues, o la República de Corea del Norte no es una república. Pueden decir el país de Corea del Norte o el gobierno dictatorial de Corea del Norte, pero no es una república. O cuando se decía la República Democrática Alemana, eso también otra falacia, porque no era ni democracia ni era república, ¿verdad? Sino que era una dictadura de la Unión Soviética. Entonces le quitan el significado a las palabras cuando se usan en forma tan ligera. Y como el propósito de las palabras es distinguir conceptos y distinguirlos de un concepto de otro concepto, o distinguir el referente del concepto de otro referente, entonces tienen un significado muy específico. Y el república es un tipo de gobierno que se basa en la protección de los derechos de los individuos y donde la ley está por encima de todos los individuos. Ese es el sistema. Es lo que también llamamos un Estado de Derecho, que no es lo mismo que un Estado de leyes. O Estado de legalidad. O Estado de legalidad, ¿verdad? Un Estado de legalidad puede ser como es el Estado teocrático de Irán, porque o tiene Corea leyes del Norte. y se guían por las leyes de la Sharia. Pero muchas de esas leyes violan el derecho de algunos de sus habitantes. Por lo tanto, no es un Estado de Derecho, no es una república. Decir de Venezuela que es la República Bolivariana es una gran tontera, pues no es cierto. Lo que dijo Benjamin Franklin es muy cierto. Cuando terminaron de armar este sistema y le preguntaron que qué habían construido, él dijo una república y agregó si pueden conservarla. Y eso quiere decir que como es una construcción humana y es básicamente una construcción que se basa en principios, y los principios son conceptos de relaciones causales, o sea, son los tipo de conceptos más complejos que hay. Entonces, si no se mantiene constantemente discutiendo esos conceptos y que la gente sepa qué significan, se puede perder. Y Estados Unidos, que fue la república original, digamos, ha tenido mucha gente que ha estado tratando de destruir la república. Lo que los salva a ellos es la Constitución, es decir, esa Constitución que no ha cambiado, aunque tenga enmiendas, ha logrado mantener, proteger bastante, digamos, el sistema republicano, al grado de que Trump podrá querer hacer idioteces y no puede, porque el sistema se lo impide. Warren, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Gracias y cuídense muchísimo, y por favor recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.